El cristiano es incomprendido. Salvo que se adapte a las cosas del mundo, que se adapte al estilo de vida mundano. Entonces sí, es aplaudido, es aceptado, pero cuando el cristiano quiere vivir con el Espíritu y en el Espíritu, es rechazado por el mundo, porque no lo entiende la gente. Imposible entenderlo porque el mundo no entiende y no alcanza a discernir las cosas espirituales. Entonces, la vida eterna, hermanos, es revivir. Y revivir quiere decir renacer. Quiere decir una nueva vida. El que no lo entiende así, no entendió lo que es el cristianismo. Y no es una nueva vida que empieza de golpe. Es una nueva vida en la cual se va progresando día a día en nuestra lucha contra nuestro ego. Eso permite que el poder de Dios avance. Mientras más nos acercamos a Dios, más posibilidades de victoria tenemos. Mientras más nos alejamos de Dios, vamos camino al fracaso espiritual. Entonces, hermanos, para obtener la vida eterna es necesario revivir, renacer a una nueva vida. Es un nuevo nacimiento. Es una preparación que Dios nos da para la eternidad. Cuando nosotros no aprendemos a vivir en el Espíritu, vivimos según la carne, según nuestra propia naturaleza, según nuestra propia humanidad, Dios no nos puede arrebatar porque no hemos aprendido cuando nos dio la oportunidad, no hemos aprendido para vivir en la eternidad. Esto es una preparación que Dios hace para estar con Él. Jesús como primicia murió y resucitó. Y nosotros también tenemos que morir a la vieja naturaleza y resucitar en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y ese es el paso siguiente de la iglesia. Porque no queremos ser religiosos superficiales, no queremos estar siempre en el mismo lugar, queremos progresar en la vida cristiana porque Dios nos llama a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Que Cristo nunca se dejó vencer por la carne cuando era hombre. Nunca. Entonces a esa estatura Él quiere que lleguemos. Lógicamente es un proceso paulatino, pero que alguna vez tiene que empezar. Porque sin la presencia, sin el poder del Espíritu Santo, sin la fuerza de Dios, vamos a ser presa fácil para decir sí a todo lo que el anticristo proponga. Para que no los persiga, arrodíllense y adórenme. Y como no tenemos fuerza espiritual, le adoraremos. Algunos, otros no. No es algo superficial, no es poca cosa, hermanos, no es poca cosa. Es mucho lo que está en juego. ¿Cómo progresar en ese camino? Está en vos. Si le haces caso al ego, al mundo, al diablo o a Dios. Porque para transitar ese camino es imprescindible la humildad. El que no tiene humildad tiene un ego muy grande. Y el que tiene un ego muy grande no aprende nunca, porque si no tiene humildad no puede aprender. Para aprender es necesario tener la humildad de decir no sé. Pero el que cree que la sabe toda carece del primer requisito básico para conocerlo a Dios. Juan 11, 25, 26 dice, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y qué quiere decir cree en mí? Quiere decir que nace a una nueva vida. A una nueva vida en el Espíritu. No es solamente el acto externo de decir yo creo. Eso es fácil. Yo creo y porque creo, permito que Dios le gane a la carne. Que Dios le gane a la ley del pecado. Que Dios le gane al mundo y al diablo que presionan sobre mí. Le permito y le doy a Dios el lugar que Él debe tener en mi vida. Eso es creer. Si no, creemos de boca. Y necesitamos de Dios. Y Dios es nuestro todo. Dios puso en nosotros todo. Todo lo que es Él lo puso en nosotros. Y nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. Te dio todo. Porque cuando lo tenés a Cristo se te abren todas las puertas. Porque cuando lo tenés al Señor, Él mismo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero unido ¿a quién? A nuestro espíritu. Y no para que nosotros sigamos en la carne. Porque Él no se une a la carne. No se une al ego. No se une al orgullo. Se une al nuevo espíritu que ha nacido en nosotros. Dios es santo, nosotros no. Dios tiene bondad, nosotros no. Nosotros somos malos. Dios tiene la bondad. Yo confío en ese Dios que es todo bondad y todo amor. Y Él te dice, confía. Yo soy bondad. Confía en mí. Él es sabio. Nosotros somos necios. Y por eso tenemos que confiar en Dios. Y por eso tenemos que confiar y darle más lugar al nuevo espíritu que nació en nosotros. Porque allí está la sabiduría y no en nosotros. La sabiduría que está en nosotros está en el nuevo espíritu que nació en nosotros. Dios es poderoso y nosotros somos débiles. Sin Cristo no le ganamos a nadie. Somos totalmente vulnerables. El que es poderoso es el que está en nosotros. Pero si lo tenemos adormecido, si lo tenemos allí, contristado, no puede aflorar con todo su poder. Él tiene amor, amor de verdad y da gracia, regala vida eterna, regala bendiciones, porque nos ama. En cambio, nosotros estamos muchas veces llenos de odio, de orgullo, de egoísmo. Dios no puede tener comunión con esa parte de nuestro ser, con esa ley de la carne que prevalece. Dios quiere tener comunión y quiere que le conozcas con ese nuevo hombre o esa nueva mujer que nació cuando el Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu. Pablo decía, las cosas que no quiero hacer, hago. Porque en mí habita la ley del pecado, decía. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. También Pedro lo reconocía. Los únicos que no reconocemos que somos pecadores somos los cristianos de estos tiempos. Reconoce que sos pecador. Porque Dios no vino a convertir tu carne. Dios vino a cambiar tu espíritu y darte un espíritu nuevo. Entonces, tenerlo a Dios es lo más valioso, hermano, que nos ha dado la vida, que nos ha dado el Señor. Es lo más valioso que nos ha pasado y que nosotros no lo valoramos. Le damos más importancia a otras cosas que antes que a Dios. Y lo más importante que tenemos es Dios en nosotros. Dios nos dio dignidad. El ser humano trata de robarte la dignidad. Dios te valora, Dios nos valoriza. Y porque nos valora, porque nos valoriza, por eso murió en la cruz. Para salvarnos, porque Él no murió para salvar a cualquiera. Murió para salvar a aquellos que ama.
Dios nos enseñó a respetarnos a nosotros mismos. Si tenemos la suficiente humildad, sabemos cuánto valemos y hasta dónde llegan nuestros límites. Pero en lo poco que somos, nos respetamos a nosotros mismos. Y también nos respeta el prójimo. Somos valorados por el prójimo. Y ese valor te lo ha dado Dios. Vos no sos nada sin Dios. Dios nos dio un trato igualitario porque Él no hace acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios. No hace acepción de personas. Y a todos nos va a pedir cuenta. Y vos también vas a estar ante la presencia del Señor. Si es que te arrebata, te va a pedir que rindas cuenta. Él nos hace sentir que somos personas útiles. Porque a pesar de que a veces escatimamos nuestra dedicación a Dios, nos hace sentir útiles. A pesar de que somos mezquinos con el Señor. Le damos muy poco. A pesar de lo mucho que Él nos dio, le damos muy poco de nuestra vida a Él. Pero Dios, cuando te utiliza, te hace sentir que sos útil. La utilidad te la da el Señor. Dios pone fin a tus problemas. Miren qué importante es conocerlo a Dios. El fin de tus problemas es cuando estás cerca de Dios. Porque los problemas no vienen porque vos haces tu vida o porque ignorás a Dios. Vienen porque somos pecadores. Estando cerca de Dios, andando en el Espíritu, Dios nos ayuda porque está con nosotros todos los días de nuestras vidas y soluciona con nosotros los problemas que se presentan en la vida. Miren la importancia y la relevancia de tenerlo al Señor. A veces, por vanidosos, por egocéntricos, por egoístas, no queremos el bien ni para nosotros mismos, aun cuando sea para nuestro beneficio. Porque si Dios quiere estar en vos y quiere que le conozcas porque te quiere dar más, y vos te negás a una nueva vida en Él, no querés ni recibir los beneficios de Dios. Entonces, conocer a Dios es amarlo y desear ser como Él. Quizás nunca lleguemos a ser como Jesús, pero que por lo menos esté nuestro deseo de ser como Cristo. Eso es amarlo. Eso es amar a Jesús. Imitarlo, aprender, seguirlo. Jeremías 9:23 decía, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te alabes en lo que sos o en lo que tenés, porque no sirve para nada si no lo tenés a Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué quería decir Pablo con esa frase? Quería decir que para estar cerca de Cristo tenía que morir al viejo hombre, a la vieja carne, a la vieja naturaleza y nacer a la nueva vida que Dios le había dado. Eso es lo que quiso decir Pablo. Mientras muera el viejo hombre, más cerca de Dios está. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué tenemos que alabarnos? ¿En qué tenemos que glorificarnos a nosotros mismos? En entenderme y conocerme. Cuando lo entendés a Dios y lo conoces a Dios, alabate vos mismo en el sentido de que tenés en tu vida lo más grande, lo más poderoso que Dios te dio, que es Él mismo en ti. Decía Daniel, el pueblo que conoce a su Dios esforzará y actuará.
la única forma que podemos lograr cosas, de conocer a Dios, de vencer enfermedades, de vencer obstáculos, de vencer las barreras que Satanás pone, de vencer todas las dificultades que hay en la vida. La única forma es conociendo a Dios. Las iglesias cristianas, ¿por qué son tan débiles? ¿Por qué no son poderosas? ¿Por qué son tan anémicas? Porque se han conformado al espíritu de la época. Olvidan cómo es Dios y cómo son sus promesas. Nosotros tenemos que aprender que todo sucede en nuestras vidas y en el mundo porque Dios le da permiso para cumplir sus propósitos. Él todo lo entiende y Dios siempre cumple sus planes. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que nosotros no podemos entender, Él sí lo entiende. Y son para el cumplimiento de sus propósitos. Los que le conocen actúan con firmeza, en la seguridad de que Dios está con ellos.